El tema que abordaremos es documentación y comunicación de la auditoría. En las normas cubanas de auditoría y manuales de procedimiento que la acompañan, encontraremos la definición de ambos aspectos. En el tomo 1 se definen, entre otros, documentos transversales para el proceso de la auditoría, que incluye el procedimiento de documentación y comunicación, el cual tiene una influencia directa en el cumplimiento con la calidad de todas las acciones previstas en la fase de la auditoría. Dígase la planeación, realización, elaboración de informe y seguimiento de la auditoría. En el tomo 2 aparecen todas las plantillas que complementan esta tarea. En las normas cubanas de auditoría y manuales de procedimiento que la acompañan, encontraremos la definición de ambos aspectos. En el tomo 1 se definen los documentos transversales para el proceso de la auditoría, que incluye el procedimiento de documentación y comunicación, el cual tiene una influencia directa en el cumplimiento de la calidad de todas las acciones previstas en las fases de la auditoría, dígase la planeación, realización, elaboración de informe y seguimiento de la auditoría. En el tomo 2 aparecen todas las plantillas que complementan esta tarea, la cual es de aplicación para todo el Sistema Nacional de Auditoría y tiene como objetivo establecer las pautas en cuanto a la documentación, requisitos y confección de los papeles de trabajo, el uso de marcas y revisión de los documentos, la conformación, conservación y archivo del expediente de la auditoría, así como la comunicación en todo el proceso de la auditoría. En el caso específico de la documentación de auditoría, es importante señalar que ésta debe ser lo suficientemente detallada y completa para permitir que otra persona técnicamente competente, sin previo conocimiento de la misma, pueda entender qué trabajo se realizó para llegar a conclusiones. Una documentación adecuada y esclarecedora es parte esencial de la calidad de la auditoría, sobre todo porque su objetivo es mejorar la transparencia del trabajo realizado y en ella se incluye, entre otros elementos, la materia controlada, la evaluación de riesgos, estrategia, plan de trabajo general de la auditoría, los métodos aplicados, el alcance y el periodo cubierto por la auditoría, los resultados de los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida que conforman los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Los juicios hechos en el proceso de auditoría, incluidas las consultas profesionales, la comunicación con el sujeto auditado y las acciones de aseguramiento de la calidad. Válido señalar que uno de los aspectos que asegura la calidad es incluir como parte de la documentación una estrategia que describa qué hacer, cuáles son los principales aspectos que debe conocer del sujeto auditado, el uso o no de un experto, la composición y competencia del grupo de auditoría, el nivel de aseguramiento, es decir, documentar todo el trabajo desde el estudio previo realizado al sujeto auditado hasta culminar la fase del seguimiento de la auditoría. Ahora bien, es importante puntualizar que el proceso de preparación y revisión de la documentación ayuda al supervisor y otros revisores del trabajo de la auditoría a comprender qué, cómo y por qué se hizo este trabajo. Por consiguiente, el auditor debe presentar la documentación durante todo el proceso de auditoría organizada de forma tal que permita proporcionar un vínculo directo y claro entre los resultados que incluyen los hallazgos y las evidencias que lo respaldan, constituyendo el principal sustento del informe de la auditoría. Permitir que en caso de una interrupción por parte del auditor que inició el trabajo, otra persona técnicamente competente pueda entender lo hecho hasta el momento y proseguir el mismo. Permitir la revisión de la calidad de la auditoría y, por supuesto, que sea un respaldo de las pruebas en caso de acción ilegal. Es importante recordar que en el caso que se compruebe la ocurrencia de un presunto hecho delictivo de corrupción administrativa, se ocupan los documentos originales que demuestran el hecho. Estos se archivan en el expediente que sustenta el informe especial y se deja constancia de sus copias en el expediente de la auditoría. Tal y como se define en la norma cubana, el conjunto de documentos en los cuales el auditor recopila, analiza y comenta la información sustentada con evidencias suficientes y apropiadas son denominados papeles de trabajo. Queda definido en el Manual de Procedimiento tomo 1 los requisitos que deben cumplir y los elementos fundamentales que deben tener en cuenta el auditor para su confección. En el Manual de Procedimiento tomo 2 se detallan las plantillas que el auditor utiliza como papel de trabajo. Uno de los requisitos al que se debe prestar especial atención está relacionado con que se debe consignar en cada papel de trabajo la fuente, donde obtuvo el auditor la evidencia que aparece en el papel de trabajo, quién se la dio, qué evidencia examinó,
dónde está la evidencia y cómo el auditor puede obtenerla de nuevo. Asimismo, el procedimiento asociado con qué metodología usó el auditor y relacionado con esto, en los resultados debe tener el lenguaje que facilite como elemento fundamental que el auditor, desde que tiene en la mano la documentación, pueda dar respuesta al tema que está desarrollando. Es decir, proporcionar detalles adecuados que den respuesta a los procedimientos y metodología utilizada. Entre los aspectos novedosos asociados a la confección de los papeles de trabajo es importante que el auditor tenga en cuenta que además de utilizar las plantillas que se muestran en el manual de procedimiento, también puede diseñar otros papeles de trabajo que considere necesario, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la norma. Pueden incluir como papel de trabajo copia de documentos originales del sujeto auditado o de tercero, siempre que deje reflejado que fueron elaborados por estos. Los papeles de trabajo que no llevan firma de los responsables, trabajadores de las áreas o personas externas pueden elaborarse en formato digital, siempre que se deje constancia de la revisión del jefe de grupo y el supervisor, y se guardan en formato PDF. Otro aspecto importante son las marcas de verificación, que tienen como propósito establecer cómo la debe utilizar el auditor, el jefe de grupo y el experto, para dejar constancia de las comprobaciones realizadas en los documentos primarios y papeles de trabajo. De ser necesario otras marcas que no son las que aparecen reflejadas en el manual de procedimiento, pueden utilizar marcas adicionales y dejar la leyenda al final del papel de trabajo, los cuales se realizan en tinta o a bolígrafo. Los principios rectores para la revisión de los papeles de trabajo están asociados con verificar el propósito del papel de trabajo y que éste se corresponda con los aspectos del programa de auditoría y la matriz de planeación. Asimismo, se debe comenzar la revisión por un orden lógico del proceso de la auditoría, es decir, partiendo del objetivo de la auditoría, programa de la auditoría o matriz de planeación, la hoja resumen del tema y los papeles de trabajo. En ese orden, lo primero que debe considerar el revisor, como dije anteriormente, son los objetivos de la auditoría y una vez satisfecho este, examina el programa de auditoría y observa si está desarticulado y no ayuda a cumplir con el objetivo previsto. De esa forma se indica una nueva reformulación. Si el programa de auditoría o matriz de planeación y la hoja resumen del tema están bien confeccionados, el revisor puede pasar a la revisión de los papeles de trabajo que le sirven de respaldo. Los papeles de trabajo deben incluir y cumplir con los pasos del programa de auditoría y la matriz de planeación. Es importante garantizar que el jefe de grupo revise el trabajo del auditor y se realice la supervisión en las diferentes fases de la auditoría para asegurar la calidad de la misma. Asimismo, también debe revisar los documentos recibidos del sujeto auditado y en ambos casos dejar las marcas correspondientes y cuando considere necesario, utiliza la plantilla acta de revisión que aparece en el manual de procedimientos. El otro aspecto que nos corresponde abordar sobre este tema de la documentación es sobre el expediente de auditoría. Un elemento muy importante, ya que aquí es donde se archiva toda la parte documental y está formado por uno o varios legajos en los cuales están los papeles de trabajo y se puede conformar no solo en formato papel, sino también digital o en una combinación de ambos. La organización del expediente de la auditoría debe ser en un orden lógico, en correspondencia con las fases del proceso de la auditoría y las secuencias que aparecen en los manuales el manual de procedimiento. La documentación se coloca de abajo hacia arriba. Es necesario que el auditor, desde el inicio de la auditoría, cumpla lo establecido en los procedimientos para su correcta conformación y realice las referencias cruzadas, sobre todo con la versión final del informe, para evitar que se dificulte la revisión y localización de la documentación para su evaluación. Para elaborar el índice se utiliza la plantilla que aparece en el manual de procedimiento. Puntualizar en cuanto a la organización del expediente de la auditoría, que el auditor debe empezar a conformar el expediente desde la fase de planeación. Los primeros documentos que se elaboran como parte de la estrategia de la planificación de la auditoría, desde ese momento se inicia la conformación del expediente, de forma tal que quede organizado de abajo hacia arriba y no se dejen de incluir ninguno de los aspectos fundamentales que se vieron durante todo el proceso de la auditoría. Elementos adicionales para el expediente de la auditoría en formato digital, que son aspectos novedosos a los cuales el auditor debe prestar especial atención. Inicialmente debe quedar claro que se puede conformar el expediente de auditoría en formato digital no solamente
en su totalidad, sino también una parte puede ser digital y el resto en soporte papel. Uno de los aspectos que el auditor también debe considerar en la conformación de estos expedientes es que para cada auditoría debe crear una estructura de carpetas digitales, formada por una carpeta principal y subcarpetas, donde se guardan los documentos y papeles de trabajo, teniendo en cuenta la organización del expediente de auditoría, los otros ficheros que por su interés o utilidad futura se deban conservar. Entre ellos, la base de datos y aplicaciones se agrupan en subcarpetas denominadas auxiliares. Estos y otros aspectos que aparecen en la norma cubana de auditoría sobre la conformación del expediente digital se detallan exhaustivamente en el tomo 1 del manual de procedimiento con un enfoque novedoso, por lo que les recomiendo el estudio a todos los auditores para asegurar la calidad de la auditoría. Hasta aquí los elementos asociados a la documentación. En cuanto a la comunicación, enfatizar que es un principio general de la auditoría y que en la norma se define que el auditor debe mantener una comunicación eficaz y apropiada con el sujeto auditado y todas las partes interesadas durante todo el proceso de la auditoría. Los procedimientos relacionados con la comunicación son transversales durante todo el proceso de la auditoría. En la actual norma, la comunicación es la 330, que se denomina comunicación a los directivos de asuntos importantes en el proceso de la auditoría. En la nueva norma se profundiza en los elementos que la contienen a partir de la experiencia alcanzada en su aplicación. Durante el proceso de la auditoría, es esencial mantener informado al sujeto auditado sobre todos los asuntos relacionados con la auditoría. La comunicación debe incluir la obtención de información relevante para la auditoría y la provisión a la administración y a los encargados de la gobernanza de las observaciones y resultados oportunos durante todo el proceso de la auditoría. Y para respaldar esto debe quedar evidencia escrita mediante acta de las principales reuniones efectuadas. Lo fundamental en la comunicación es promover un flujo libre y abierto de información en la medida que así lo permitan los requisitos de confidencialidad. También llevar a cabo las discusiones en un ambiente de respeto mutuo y entendimiento de las respectivas funciones y responsabilidades de cada una de las partes interesadas, sin poner en peligro la independencia e imparcialidad del auditor. En la reunión de inicio de la auditoría, con los principales directivos y representantes de las organizaciones políticas y de masas del sujeto auditado, se comunica el contenido de la carta de presentación, que contiene el tipo de auditoría a realizar, los objetivos generales, el criterio y alcance, así como comunica el comportamiento ético que debe asumir los auditores en cuanto a conducta durante su trabajo y en sus relaciones con el personal auditado. Además, informa de su responsabilidad en formular y elaborar los informes de la auditoría y la responsabilidad del máximo jefe del sujeto auditado respecto a la información y los estados financieros presentados. Es clave en la comunicación entre el auditor y el auditado el desarrollo de las reuniones en las que se analizan los resultados parciales al concluir cada tema y el resultado final de la auditoría, en el cual el sujeto auditado tiene la oportunidad de intercambiar, profundizar, esclarecer sobre los resultados, hallazgos, causas y condiciones, las conclusiones, recomendaciones y declaración de responsabilidad administrativa. Y el auditor tiene la oportunidad de hacer las correcciones necesarias antes de notificar el informe de la auditoría al sujeto auditado y las partes interesadas. En las reuniones donde se analice el resultado parcial y final de una auditoría, debe quedar constancia mediante acta firmada por las partes, en las que se plasman las observaciones que se realicen. Una precisión que quiero realizar. En los casos que se detecte un presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa o se analice por solicitud de las autoridades competentes,
el auditor no brinda información que pueda afectar los resultados de la auditoría. Siempre se realiza con la aprobación expresa del jefe de la unidad organizativa de auditoría, previa consulta con el órgano de control. El auditor, durante el proceso de la auditoría, atiende y tramita cualquier inquietud o información que brinde el personal del sujeto auditado y demás ciudadanos de recibir una queja o petición. Comunica al jefe de la unidad organizativa de auditoría, quien tiene la responsabilidad de evaluar con quién corresponda e indica el proceder. El resultado final de la auditoría se informa a los miembros del consejo de dirección del sujeto auditado, así como al jefe inmediato del nivel superior a quien éste designe, si la responsabilidad afecta a los cuadros principales o al jefe máximo del sujeto auditado. En el acta de la reunión final se debe recoger la conformidad o no con los resultados de la auditoría. El resultado final de la auditoría se notifica mediante informe que presenta el jefe de grupo al máximo nivel de dirección del sujeto auditado dentro del término de hasta 10 días hábiles siguientes a la reunión de información del resultado al Consejo de Dirección. En el caso que la auditoría haya sido interesada por la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior o los tribunales populares, el resultado del informe de la auditoría se notifica al sujeto auditado en el momento procesal oportuno que determinen las autoridades facultadas. En el término de hasta 10 días posteriores a la notificación del informe de la auditoría, se realiza reunión con la participación de la Administración, el sindicato del sujeto auditado y los trabajadores para dar a conocer las conclusiones, recomendaciones y declaración de responsabilidad administrativa. Esta reunión de los resultados de la auditoría a los trabajadores debe ser en un lenguaje comprensible e incluso persuasivo, que logre el entendimiento de lo expresado en las conclusiones, recomendaciones y declaración de acta de responsabilidad administrativa, profundizando en las causas y condiciones que originan los hallazgos detectados. A partir de la fecha de notificación del informe de la auditoría, el auditor debe velar que el sujeto auditado consulte dentro del término de 10 días hábiles la propuesta de medidas disciplinarias a adoptar con los responsables directos y colaterales de acuerdo con el acta de responsabilidad administrativa, en el interés de recibir los criterios pertinentes dentro del término de los 10 días siguientes y presente dentro del término de hasta 30 días hábiles a partir de la notificación del informe de la auditoría las medidas disciplinarias adoptadas con los responsables directos y colaterales. También el auditor debe velar porque el sujeto auditado presente dentro del término de hasta 30 días hábiles siguientes el proyecto de plan de medidas para dar solución a las deficiencias e irregularidades detectadas o los señalamientos realizados para disminuir o eliminar las causas y condiciones que lo originaron, con el propósito de que la unidad organizativa de auditoría, dentro de los 10 días siguientes, les haga llegar sus consideraciones. Ante el incumplimiento de las obligaciones de los sujetos de la auditoría, el jefe de la unidad organizativa de la auditoría que la ejecuta informa por escrito al jefe inmediato superior del sujeto auditado sobre la violación en que ha incurrido, para que se resuelva lo dispuesto en el término de hasta 3 días hábiles a partir de su recepción. Es importante mantener una comunicación eficaz y apropiada con el sujeto auditado y todas las partes interesadas durante las fases del proceso de la auditoría.
garantizar en las reuniones parciales y final que los auditores comprendan las deficiencias detectadas, las causas y condiciones que inciden en ello y la responsabilidad administrativa que les compete, así como motivar la implementación de las acciones correctivas o mejoras derivadas de las medidas que se puedan aplicar y con ello disminuir el riesgo de presentar inconformidades.